Ok, bueno, ahora vamos a hablar de patología de la mama maligna, ¿sí? Así como vimos en la mañana, toda la parte benigna que abarcaba procesos inflamatorios y también procesos epiteliales benignos. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que sería la patología mamaria neoplásica maligna. Bueno. Cuando empezamos a hablar de la anatomía y de la histología de la mama, habíamos dicho que en toda esta porción terminal ducto lobulillar es la zona más susceptible de desarrollo de cáncer, ¿verdad? Tenemos entre 10 a 100 acinos que drenan todo su conducto, todo su producto de secreción glandular a los conductos y a esta zona terminal es la que se denomina terminal ducto lobulillar o sitio de unión ducto lobulillar. La mayoría de los cánceres de mama nacen de esa zona terminal. Bueno, recordando un poquitito la histología que habíamos visto, dijimos que teníamos a las células ductales, en este caso, que son todas células epiteliales, y por debajo de estas células epiteliales tenemos otras células que están aquí inmunomarcadas, están todas marcadas con anticuerpos, que son las llamadas células mioepiteliales. Las células mioepiteliales tienen una capacidad contráctil y si bien forman parte del epitelio del conducto, vamos a ver que en el caso de un epitelio normal van a estar todas así, ¿verdad? Unidas en forma continua. Pero en caso de que nosotros hablamos de cáncer, vamos a ir viendo cómo se van desapareciendo, se van perdiendo estas células mioepiteliales y posteriormente va ocurriendo la infiltración de estas células epiteliales malignas. Estas células mioepiteliales tienen receptores nucleares y aquí vemos, ¿verdad? Estos son receptores de, de citoplasma y esto es de núcleo, ¿verdad? Vemos cómo los núcleos se inmunomarcan que son positivos para las hormonas, para el estrógeno y la progesterona. Bueno, el cáncer en mama, vamos a ver, ¿verdad? Que se corresponde a un grupo de cánceres que puede tener una herencia, ¿verdad? Puede estar asociado a un factor hereditario, un factor genético, pero que existe otro tipo de cáncer de mama donde vamos a ver que no hay una ligación o un ligamiento a lo que sería el factor genético. En este caso se denominan cánceres esporádicos. Sí, vamos a ver que la gran mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, o sea, son factores ambientales y mutaciones que van siendo adquiridas a lo largo de la vida. Tenemos agrupaciones familiares hasta un 20% y el hereditario que se corresponde del 5 al 10% de los cánceres. Normalmente cuando hay un factor hereditario del cáncer de mama también tenemos sobreagregado un factor hereditario de cáncer ovario, porque vamos a ver que los genes relacionados a estos carcinomas tienen una fuerte relación, ¿verdad? Que son los genes de BRCA. Vamos a ver que está el BRCA1 y BRCA2 que suelen estar relacionados al cáncer de mama, cáncer ovario y cáncer de endometrio inclusive, em, y también al cáncer de mama masculino. Bueno, la incidencia. El cáncer de mama es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres, si bien es el más estudiado, ¿verdad? Está más fuertemente o científicamente estudiado. Vamos a ver que es raro antes de los 25 años y aumenta con la edad. Es más frecuente en las mujeres de raza blanca. El cáncer de mama esporádico es más frecuente, como bien dijimos, que el cáncer de mama hereditario. Y existe un grupo que se corresponde al cáncer de mama hereditario. Bueno, la cantidad de conductos, vamos a ver que la cantidad de conductos es mayor a nivel del cuadrante superexterno, que sería toda esta porción. Nosotros hacia la mama lo partimos en cuatro cuadrantes. Este sería superexterno, este es superinterno, inferointerno e inferoexterno. Vamos a ver que la gran mayoría se produce en esta zona, que es el cuadrante super. Bueno,
la patogenia, ¿cómo se va formando el cáncer de mama? El cáncer de mama, nosotros ya vimos, ¿verdad? Que teníamos por un lado la proliferación epitelial que podía ser típica o atípica, o sea, podía ser sin atipias o con atipia. En el caso de que dijimos que había la hiperplasia con atipia, había un mayor riesgo de cáncer. Y justamente teniendo en cuenta esa patogenia, ¿verdad? La proliferación clonal, que nacen de múltiples aberraciones genéticas, cuya adquisición está influida por la exposición a hormonas y genes de susceptibilidad heredados, es lo que predispone al desarrollo de un cáncer. Tenemos también los cánceres hereditarios, pero en este caso más cuando hay mutaciones en la línea germinal, como dijimos, los BRCA y los esporádicos, que están asociados a factores genéticos en cierta medida, ¿verdad? Donde podemos tener mutaciones múltiples de genes, no necesariamente el asociado al cáncer de mama, pero sí un factor genético relacionado, por ejemplo, a la proliferación celular, al ciclo celular o a la apoptosis, ¿verdad? Y también los factores ambientales, que ya sabemos, ¿verdad? Que cuando hablamos de las neoplasias en general, vimos que son los que más suman a la hora de desarrollo del cáncer. Los factores de riesgo del cáncer de mama esporádico, que son los más comunes, son el sexo, obviamente el sexo femenino, la edad, pacientes mayores a 40 años, sobre todo la raza blanca, tener un hijo vivo, o sea, el primer hijo vivo, consumo de estrógenos como terapia sustitutiva en el caso del consumo de anticonceptivos, las radiaciones ionizantes, la menarquía temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, son todos factores de riesgo de desarrollo de cáncer de mama, así como el sedentarismo. La influencia geográfica también, obviamente por el tipo de alimentación, la obesidad posmenopáusica, sabemos que el tejido adiposo o la grasa misma em, es una reserva hormonal importante. El alcohol y carcinoma de mama contralateral, una paciente que ya tiene un antecedente de un carcinoma de mama, una mama, a desarrollo del cáncer en la otra mama, el carcinoma endometrio que también dijimos, era el sitio donde el endometrio, de hecho, que es un tipo de, el cáncer endometrio, hay un tipo, ¿verdad?, que es hormonodependiente, otro genodependiente. Las lesiones proliferativas mamarias, vimos hoy en la mañana, ¿verdad?, que todas esas lesiones proliferativas epiteliales mamarias también predisponen a desarrollo de un cáncer, densidad mamaria. Una glándula mamaria grande donde hay muchos lobulillos, hay muchos conductos, también tiene mayor riesgo, así como los familiares de primer grado con cáncer de mama, donde hay interacción entre genes de susceptibilidad de bajo riesgo y factores ambientales comunes. Bueno, entre los factores protectores para el desarrollo del cáncer tenemos la multiparidad, la lactancia, el consumo de verduras, soja, carotenos, leche. Y tener en cuenta, ¿verdad? Que como bien estamos diciendo, es muy raro, perdón, hasta un 10% de cáncer de mama es heredado, pero el resto, tener en cuenta la gran mayoría, son cánceres relacionados a factores ambientales, o sea, son esporádicos, ¿sí? Entonces el cáncer mamario hereditario presenta mutaciones en la línea germinal de genes supresores de tumores y se ve hasta un 12%, 10 a 12% de cáncer de mama es de este tipo. Y entre los genes implicados dentro del desarrollo del cáncer de mama, o sea, dentro de estos genes hereditarios, tenemos estos genes que están aquí, ¿verdad? El BRCA1, el BRCA2, que se corresponden hasta un 90% de esos genes hereditarios, esas mutaciones hereditarias, el P53 y el CHEK2, ¿verdad? Que son todos genes donde hay una fuerte relación genética y hay una probabilidad de etiología hereditaria aumentada cuando hablamos de cáncer, el desarrollo de múltiples familiares de primer grado afectados, cánceres de inicio precoz, cánceres múltiples o miembros de la familia con otro tipo de cáncer. Esta herencia es autosómica dominante, ¿verdad? Se necesita una sola mutación, sea del padre o de la madre, para perder función supresora de tumor, ¿sí? Em, por eso justamente seguro que todos la van a conocer, esta actriz famosa, Angelina Jolie.
se hizo la mastectomía, ¿verdad? Porque le salió mutación en estos genes y al tener justamente alterado, no importa si son BRCA1 y BRCA2, puede ser BRCA1 o BRCA2 nomás, el riesgo de cáncer es de 30 hasta el 90%. O sea, 30% si hablamos estadísticamente ya es un porcentaje considerable y si hablamos del 90% hay, o sea, estamos hablando de un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, la alteración en alguno de estos dos genes aumenta la probabilidad hasta el 90%, o sea, el 30-90% de desarrollo del cáncer. Bueno, la mutación del gen BRCA1, ¿verdad? Que es el gen supresor de tumor del que estamos hablando, ¿verdad? Uno de los tantos. 40-90% suelen aparecer mutaciones en estos genes cuando hablamos de cáncer heredados. El riesgo de cáncer de mama a los 70 años es mucho mayor y o riesgo de desarrollo de un segundo cáncer. También, como dijimos, ¿verdad? No siempre va a ser solamente cáncer de mama. Este gen también está relacionado al cáncer ovario, inclusive al cáncer endometrio. Entonces, hay riesgo de desarrollo de cáncer ovario hasta un 40%. Y en el varón, riesgo de cáncer de próstata o también de páncreas o en la mujer de trompa. Los cánceres son con frecuencia mal diferenciados y tienen características medulares que ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Que son más feos, ¿verdad? Y son de tipo basal, según el perfil de expresión génica que ya les voy a hablar, ¿verdad? Que son los triple negativos, son, o sea, que quiere decir que son, no son, no se alimentan de hormonas y tampoco tienen genes reparativos de, expresados, o sea, todo está silenciado en estos tipos de tumores. Bueno, eso en cuanto al BRCA1. Por otro lado tenemos el BRCA2. El gen BRCA2 afecta hasta el 90% de las mujeres con cáncer de mama en las mujeres, o sea, en cáncer de mujeres a los 70 años. Como dijimos, pueden estar juntos, mutados, BRCA1, BRCA2, o pueden estar por separado. Pero recordar que son dominantes. El 6% de riesgo de cáncer de mama en el varón, ¿sí? Entonces, si el varón tiene mutado este gen, hay un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Mayor riesgo de otro tipo de cáncer, también de páncreas, de próstata, estómago, melanoma, laringe, ovario, vesícula biliar, conducto biliar, faringe. Bueno, y así es como se inicia, ¿verdad? Esta es la carcinogenia. Esta es una imagen del libro, ¿verdad? Que justamente lo que hace es mostrar cómo a partir de la mama donde están los lobulillos y los conductos, vamos a ir ganando mutación. Ahora, y si más todavía sé que estamos hablando de estos genes, BRCA1 y BRCA2, tenemos dos tipos, o sea, dos líneas germinales, ¿verdad? Por un lado, vamos a tener BRCA2, donde toda la línea germinal puede ganar y perder cromosomas, o sea, porciones de cromosoma. En este caso, el cromosoma pierde el brazo corto del cromosoma 1 o hay una pérdida del brazo corto del cromosoma 16. Y estas son vías positivas para receptores de estrógeno y progesterona. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, cuando hablamos de BRCA2, estamos hablando de positividad para estos receptores. Puede haber también mutaciones en el inositol trifosfato quinasa, que es justamente em, es un receptor, ¿verdad? Que se encuentra a nivel de la membrana plasmática y si está mutado, esta célula epitelial va a empezar a proliferar, ahora va a tener esa hiperplasia ductal atípica, va a transformar esta típica epitelial plana que ya fue gracias a la ganancia del brazo corto y la pérdida del brazo largo cromosoma 16 que estábamos diciendo, empieza a tener otras mutaciones agregadas y empieza a proliferar y produce un carcinoma ductal in situ que una vez vamos a ver cuáles son los tipos de carcinoma ductal in situ, porque tiene variables, ahora tiene variantes histológicas. Vamos a ver que está el de tipo criiforme, que es como el que vemos aquí en la imagen de arriba, que tiene como unas cribas, es como un tamiz, tiene como un colador, ¿verdad? Tiene como unas luces dentro de la proliferación celular. Tenemos el ductal in situ, que tiene una forma papilar, y tenemos el que es de tipo sólido, o tenemos también otro que es de tipo comeonecrosis. Bueno, entonces este carcinoma es in situ el que va a evolucionar a un carcinoma invasivo. Y una vez que forma el cáncer invasivo, podemos tener varios panoramas, ¿verdad? Por un lado, podemos tener los receptores de estrógeno y progesterona positivos
y ser negativos para el ER2, o sea, no hay un toque nuclear todavía importante, o sea, no hay una mutación sumada a nivel del núcleo que se ve hasta el 65% de los cánceres más ductales, ¿verdad? Y son los llamados de tipo luminal. Podemos ver que después tenemos los de tipo luminal A, luminal B. Estos son los de mejor pronóstico siempre, ¿verdad? Siempre que hablamos de positividad para receptores hormonales, de estrógenos, ¿verdad? Y progesterona, y hablamos de negatividad para el ER2 o es lo que más ayuda, ¿verdad? A la hora de predecir un pronóstico para una paciente y decir que va a tener buen pronóstico por más de que tenga de repente alguna metástasis a nivel ganglionar. Entonces, en estos casos es donde es importante realizar esta biología molecular para determinar el grado de receptividad hormonal que tiene el tumor. Por otro lado, podemos tener mutaciones en el gen P53 de amplificación del ER2. Aquí el ER2 sí ya aparece por lo general positivo, ¿verdad? Y podemos tener vías receptores hormonales positivas o negativas, ¿verdad? O sea, cuando tenemos amplificación del ER2, o sea, cuando hay positividad de ER2, dijimos que positivo receptores, estrógeno, progesterona, negativo ER2, buen pronóstico, excelente. Pero cuando tenemos la amplificación del ER2, dependiendo si tenemos positividad para receptores o negatividad para receptores de estrógeno, es donde vamos a determinar y ver el pronóstico también de los pacientes. Ahí es donde tenemos el luminal B, ¿verdad? Y donde podemos tener ER2 enriquecido o en algunos casos positivo para ER2, ¿verdad? O en algunos casos negativo para los receptores de estrógeno. Bueno, cuando se suma esta mutación del P53 y hay una amplificación del ER2, es donde empieza a aparecer esta adenosis apócrina atípica, aparece el carcinoma ductal in situ. En este caso todavía de bajo grado, ¿verdad? Porque es de tipo papilar. Y vamos a ver que es ER2 positivo. Es hasta el 20% de estos tipos de cáncer. Y por último, el último escenario que podemos llegar a tener es donde todo es negativo. Receptor estrógeno negativo, ER2 negativo. Es donde hay la mutación del BRCA1 dentro de la línea germinal. Em, las mutaciones se van sumando, mutación del P53 más BRCA1, em, forma un carcinoma ductal in situ, en este caso patrón sólido, en estas células que después se vuelven infiltrantes, ¿verdad? Normalmente son negativas para receptor estrógeno, progesterona, ER2 negativo, que son los llamados triple negativos o de tipo basal, que como bien dijimos son los de peor pronóstico. Entonces, los que están asociados a BRCA1 tienen peor pronóstico que los que están asociados a BRCA2. Bueno, esta es la clasificación del cáncer de mama epitelial, o sea, clasificación histológica que nosotros tenemos en cuenta, ahora a la hora de hablar del cáncer de mama. Podemos tener carcinoma in situ de tipo ductal o de tipo lobulillar. Así como hablábamos en la hiperplasia, siempre puede afectar o al ducto o al lobulillo. Más frecuente que afecta al ducto que al lobulillo, pero podemos tener inclusive formas mixtas. El carcinoma invasor, en este caso, al 70% en el momento de la detección, y pueden ser de todas estas variantes. Ahora podemos tener de tipo ductal, que es el NOS o NST, que es no specific type, o de tipo no específico. Tenemos el lobulillar, el tubular, que vamos a ver que es pequeñito, es prácticamente, es difícil a veces diferenciar de esa cicatriz estrellada que habíamos visto o em, de esa adenosis esclerosante que habíamos visto, porque es pequeño, ¿verdad? Y tiene también esa misma proliferación, esa misma arquitectura muchas veces histológica que esas lesiones, pero en este caso estamos hablando de un carcinoma, por tanto va a haber atipia. El mucinoso, que es coloide también llamado, ¿verdad? Que es el muco secretante, donde las células epiteliales van a secretar mucina. El medular, que vamos a ver que tiene unas características de tener atipia y además tiene mucha proliferación de linfocitos. Es un tumor que se caracteriza, o sea, tiene buen pronóstico porque justamente tiene muchos linfocitos. Eso es muy importante en todos los cánceres o en todos los tumores en general. Porque cuando más hablamos de un tumor que tiene presencia de linfocitos, quiere decir que tenemos más respuesta inmunológica ante el tumor, ¿sí? Entonces, al tener mayor respuesta inmunológica ante el tumor, eso es bueno para,
para justamente el combate, por decirlo así, de las células tumorales contra la inmunidad. Papilar, el carcinoma papilar también, ¿verdad? Que es parecido al papiloma que habíamos visto en la mañana, ¿verdad? Que se formaba allí en los ductos, pero en este caso, en el papiloma, veíamos que eran como unas sobrelevaciones con eje fibrovascular y proliferación epitelial, pero al hablar de cáncer siempre estamos hablando de una atipia e infiltración. Y el carcinoma metaplásico, que si bien es raro, es un cáncer que contiene, es como una martoma, ¿verdad? O sea, es un tumor maligno epitelial, pero que contiene cartílago y puede contener otros tipos de tejidos, inclusive dentro del tumor. Bueno, el carcinoma in situ. El carcinoma in situ, básicamente lo que hay es una proliferación neoplásica con características de malignidad, células atípicas, rodeado de células mioepiteliales que habíamos visto, ¿verdad? Que estaban todas en la base siempre, y de membrana basal. Aquí no hay ruptura de la membrana basal, por tanto no hay infiltración y por tanto es un carcinoma in situ. Estas lesiones son no palpables al examen físico, solo se detectan por mamografía. Hay microcalcificaciones que pueden tener inclusive secreción o necrosis, ¿verdad? Así como vimos en la mañana, ¿verdad? La adenosis y algunas lesiones de la mama proliferativas epiteliales pueden ir acompañadas de microcalcificaciones. Y mucho ojo, por eso siempre dijimos que vean, si se ve unas microcalcificaciones a nivel, o sea, dentro de la mamografía, son zonas de biopsia, susceptibles de biopsia, porque justamente en esos sitios de microcalcificaciones podemos tener esto, ¿verdad? Que es un carcinoma in situ. Normalmente hay cambios en la densidad mamaria y pueden ser de tipo ductal, que es el más frecuente, y el lobulillar. Bueno, para determinar el grado, ¿verdad? Para decir si es de bajo o alto grado, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero, luego el pleomorfismo celular, ¿verdad? A ver la atipia, qué tan atípicas son las células. El tamaño de la lesión. La cromatina, si es fina y gruesa, si tiene nucleolos. La mitosis, la polarización también. El grado de malignidad nuclear y la necrosis son los mejores factores predictivos de recidiva local y progresión a un cáncer invasivo, más que el tipo arquitectural. Bueno, y así es como se ve el carcinoma in situ. Es el tipo más frecuente de cáncer no invasivo. Entonces, como ven, esto es un conducto o un ducto, como lo quieran llamar. Vemos cómo hay aumento en la celularidad y aquí en el centro vamos a ver un área que tiene un material necrótico. Es como restos celulares o células epiteliales muertas, ¿verdad? Que están desprendidas y que están en el centro de esta proliferación. Este es un carcinoma in situ de tipo comedocarcinoma. El comedocarcinoma siempre va a ser de alto grado. Por otro lado, tenemos el patrón sólido, donde todo el conducto está lleno de células epiteliales. Y aquí también es de alto grado. Este sería el de tipo papilar o micropapilar, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de las papilas. Y este sería el de tipo crigiforme o también, como les dije, en tamiz, ¿verdad? Que tiene como varias luces dentro de la misma proliferación celular. Este es el carcinoma ductal in situ de tipo comedo, comedo necrosis o comedo carcinoma. Esto es lo que se suele ver como microcalcificaciones, ¿verdad? Todo ese material necrótico central que está dentro de la luz del conducto y que normalmente se solidifica y forma el cáncer. Tiene mayor potencial malignidad, ¿verdad? El más potencial maligno. La membrana basal suele estar intacta, con células mioepiteliales discontinuas o focalmente ausentes. Son de alto grado y tienen necrosis central. Células tumorales muy atípicas y puede haber aneuploidía y pueden ser receptores estrogénicos negativos. Los de tipo sólido, como ven acá, ¿verdad? Es como un nido sólido de células epiteliales donde hay ductos expandidos por células atípicas, atipia menor que la variedad de tipo comedo. Sí, entonces estos son más raros, ¿verdad? Pero para que vean, hay pleomorfismo, algunos núcleos son más grandes, los nucleolos, ¿verdad? Y hay algunas células que son bien atípicas.
El de tipo cribiforme. El de tipo cribiforme se caracteriza porque tiene espacios, ¿verdad? Son como unas luces redondeadas, de tamaño similar, con bordes bien definidos. Hay una población celular uniforme con núcleos hipercromáticos. Pueden observarse pequeños focos de necrosis, calcificaciones, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Cuando hay necrosis, mucho ojo porque centros necróticos van a tener calcificaciones. Y en los arcos, los núcleos se orientan perpendicularmente al eje mayor. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos mezcla de patrones. Tenemos un patrón criiforme y un patrón comédico aquí en el centro, que es lo que más suele calcificarse. Acá están las microcalcificaciones. Esta es la tinción nuclear positiva para estrógeno, ¿verdad? Como vemos acá, son receptores estrogénicos positivos, no tanto el comedocarcinoma como el comedocarcinoma era negativo, aquí es positivo y tiene las luces y las microcalcificaciones. Mucho ojo siempre, porque hay que biopsiar esto, porque es lo que después predice, ¿verdad? La presencia de un cáncer invasivo, porque muchas veces, si es que se puede detectar precozmente, por eso es que se recomienda la mamografía una vez al año, si se puede hacer una detección precoz de estas microcalcificaciones, estamos adelantándonos a un cáncer invasivo. La otra arquitectura es la micropapilar, ¿verdad? Un carcinoma in situ micropapilar, que es este, donde hay proyecciones papilares sin centro o sin eje fibrovascular, con bordes redondeados, lisos, más amplios que la base, con núcleos atípicos y hipercromáticos. Son todos núcleos oscuros. Aquí vemos microcalcificación, es un cielo estrellado, ¿verdad? Múltiples microcalcificaciones. Esto es un arpón que normalmente es lo que le envía el mastólogo al patólogo a la hora de la biopsia, porque si envía una nodulectomía o una cuadrantectomía, normalmente el arpón lo que hace es indicar las áreas donde hay mayor microcalcificación. Entonces nosotros lo que hacemos, los patólogos, es incluir esa zona de trayecto del arpón. Aquí vemos, esta es una resonancia. Normalmente cuando hay prótesis mamaria no se puede hacer lastimosamente una mamografía. Entonces la paciente se debe hacer de control, tiene que hacerse una resonancia magnética. Bueno, la enfermedad de Payet es en cuanto a carcinoma in situ mamario, ¿verdad? Ductal sobre todo. La enfermedad de Payet es una así como vemos la vulva, también existe a nivel de la mamá. Habíamos dicho ahora que teníamos la enfermedad Payet extramamaria y mamaria. Extramamaria era la vulvar. Aquí vemos que hay una extensión de células neoplásicas que por lo general están todas en el estrato basal del epitelio y que van a ingresar a partir de un carcinoma ductal in situ. Entonces, lo que hace es extenderse esta neoplasia, que son todas estas células que del estrato basal epitelial, hacia lo que sería la piel del pezón, sin atravesar la membrana basal y formando nidos. El 50-60% de las mujeres con Payet presentan una masa tumoral palpable y normalmente tienen secreción por pezón. En el 50 o 60% hay una masa palpable, casi todas ellas tendrán un carcinoma invasivo subyacente, porque si bien dijimos que suele estar asociado al carcinoma in situ, ductal, también puede haber ya un carcinoma infiltrante ductal asociado. Son mal diferenciados, son receptores estrogénicos negativos y pueden tener una sobreexpresión del ER2. Así es como se ve. Macroscópicamente vemos una piel que puede tener ulceraciones, fisuras, parecido al eczema, y hay una retracción del pezón. Y a la histología, una vez biopsiado, lo que se observan son nidos de células, que en este caso son todas células epiteliales malignas, ¿verdad? Que tienen un citoplasma amplio, claro, y un núcleo vacuolado con cromatina laxa. Basta. Son todas estas células que vemos aquí en nido, ¿verdad? En agrupaciones, que tienen un citoplasma amplio, claro, con núcleo vesiculoso.
¿Qué ocurre con el carcinoma ductal in situ? Si es que no se trata, hay un desarrollo anual de cáncer invasivo hasta el 1%. El tratamiento puede ser la mastectomía curativa hasta el 95%, pero cada vez se estila más a una cirugía conservadora, ¿sí? O sea, la menor amputación posible para las pacientes, independientemente si es un carcinoma invasivo o un carcinoma in situ, ¿verdad? Porque se recurre a todos los tratamientos que existen, ¿verdad? La quimio, la radioterapia. Y en base a eso, obviamente, una vez si es que hay un retroceso tumoral, se realiza un seguimiento o en caso de ser necesario una mastectomía. Factores de riesgo, alto grado nuclear, necrosis, como dijimos cuando hablamos de tipo de comedo con más razón, la extensión y los márgenes quirúrgicos. Eso en cuanto al carcinoma ductal in situ. Por otro lado tenemos el lobulillar. El ductal ya vimos, por otro lado tenemos los lobulillos. Afectación del lobulillo es más raro, pero hay. Hay una proliferación de células dentro de los conductos y lobulillos con escasa cohesión entre ellas. Y esto sí es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que le va a diferenciar del ductal. Aquí hay pérdida adquirida de la proteína de adhesión, la ecaerina, que sabemos que la ecaerina forma parte de las uniones intercelulares entre las células epiteliales, la unión lateral, laterolateral. Hay distorsión y dilatación acinar de al menos 50% de los acinos de una terminal ducto lobulillar. Son hallazgos incidentales mamográficos y generalmente no observables a los ojos desnudos. Son no palpables, son bilaterales, 20 a 40% de los casos. Bueno, y así es como se ve una celular, o sea, una proliferación celular homogénea, sólida, con citoplasma claro, vacuolado, no hay espacio entre célula y célula, receptor estrogénico negativo, progesterona positivo y ER2 negativo. El 25 a 35% desarrolla infiltración dentro de 20 años. Así es como se ve. Ana, así que parece una hiperplasia ductal. Bueno, en realidad es un aumento en los lobulillos, ¿verdad? Pero hay persistencia de células mioepiteliales. Se ve así, ¿verdad? Son todos los lobulillos que están aumentados en cuanto a celularidad, pero no son infiltrantes. Cuando el carcinoma se vuelve infiltrante, el lobulillar se vuelve infiltrante, se pierde esa cohesividad y empieza a invadir en forma separada, ¿verdad? Son como células sueltas que se meten en el estroma. Bueno, ahora vamos a hablar de los carcinomas infiltrantes. No sé yo si es que quieren una pausa o continuamos. Continuamos. Podemos continuar, por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de los carcinomas infiltrantes. Los carcinomas infiltrantes de mama, vamos a ver que se clasifican, ¿verdad? Hasta un 90% son de tipo ductales, ¿verdad? Que son los NST, no specific type, o NOS también llamados. Vamos a ver que un 10% son lobuliliares, un 6% son tubulares, 2% coloide, 2% medular y 1% papilar. Acá ni siquiera aparece el metaplásico que habíamos dicho, ¿verdad? Que es súper raro porque es menos del 1%. Estos cánceres de mama se dividen en tres subtipos moleculares principales, que es justamente dependiendo de si es que son ER2 positivo o negativo, receptor estrogénico positivo o negativo, ¿verdad? Receptor hormonal. Cada uno de ellos presenta asociaciones importantes ¿con qué? Con la clínica de la paciente o de los pacientes, de las pacientes, respuesta al tratamiento y el pronóstico. Entonces, por eso siempre que se hace un diagnóstico de un carcinoma ductal, lobulillar, cualquiera fuera el tipo histológico, hay que hacerle sí o sí el subtipo, o sea, ver el subtipo molecular. Hay que hacerle su biología molecular, hay que hacerle su inmunohistoquímica para hacer esa determinación específica de en qué grupo entran las pacientes.
Bueno, y así tenemos los tumores que son receptores estrogénicos positivos, ¿verdad? Que así como habíamos visto en la lista también de la proliferación, ¿verdad? Que dijimos que podían ser, en amarillo estaban los receptores estrogénicos positivos y en azul celeste estaba todo lo que era negativo. Em, Estos receptores estrogénicos positivos y negativos para ER2, em, de acuerdo a su tasa de proliferación, se dividen en dos grupos. Pueden ser receptores estrogénicos positivos y ER2 negativo, que tienen escasa proliferación, porque la proliferación celular también hay que ver, hay que determinar el Ki67, que sería el índice mitótico celular, ¿sí? Bueno, entonces no hay tanta proliferación, no hay tanta división, no tanta mitosis, y obviamente es el, por decirlo así, es el de mejor pronóstico, que sería el luminal A. El luminal A se corresponde al 40-45% de los cánceres mamarios. La mayoría de los cánceres de mujeres ancianas y hombres responden bien al tratamiento hormonal y es posible una larga supervivencia incluso con metástasis. Entonces, si yo demuestro que son receptores estrogénicos positivos, yo puedo dejar de alimentar al tumor suprimiendo los estrógenos y el tumor muere y la paciente se cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay tampoco afectación del ER2. Entonces puede haber una buena respuesta al tratamiento hormonal, pero puede haber una respuesta incompleta a la quimioterapia, ¿sí? Entonces se complementan, se hace una quimioterapia y se hace también, además, una supresión hormonal y eso obviamente aumenta la sobrevida de las pacientes. Bueno, por otro lado, podemos tener receptores estrogénicos positivos y ER2 negativos con alta proliferación. Significa eso que hay mucha mitosis. Entonces, en esos casos, el tumor se clasifica dentro de la clasificación molecular, están los llamados luminales B. El luminal B se corresponde al 10% de los cánceres de mama. La concentración de receptores estrogénicos son bajas, hay una expresión de receptor de progesterona escasa o nula. Es el tipo de carcinoma más frecuentemente asociado a mutaciones del BRCA2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de genes heredados, habíamos dicho que el BRCA2 es receptor estrogénico positivo. Tiene una carga más alta de aberraciones cromosómicas, ¿verdad? Que habíamos visto, ¿verdad? Que aparte de tener el ER2, perdón, el BRCA2, en este caso podíamos sumarle también el inositol trifosfato quinasa o mutaciones, ¿verdad? De aumento, o sea, ganancia, pérdida de los cromosomas 1 y 16. La carga más alta de aberraciones cromosómicas es este tipo y pueden presentar respuesta completa a la quimioterapia. Bueno, y acá sí, esos eran todos ER2 negativos. Y acá sí vamos a entrar a hablar de los ER2. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de las otras formas de ER2 que no son negativas, ¿verdad? Que son los ER2 new equívocos, ¿verdad? O también positivos. Bueno, estos son el ER2 new, es un oncogem que produce un receptor de la membrana al que se unen sustancias que favorecen el crecimiento celular. Entonces, para que vean, si es que este receptor está amplificado, imagínense, va a ser una célula con múltiples receptores ER2, entonces múltiples factores de crecimiento van a unirse, la célula va a recibir la señal de división y proliferación, entonces va a proliferar y va a dar células hijas con la misma mutación o la misma capacidad reproductiva que tenga esta célula. Entonces, este es un oncogen que produce, tiene su receptor en la membrana basal, en la membrana celular, perdón, al que se van a unir sustancias, factores de crecimiento celular, y cuando el gen está alterado, hay más receptores. Entonces, hay un grado mayor de proliferación y división celular, mayor agresividad tumoral y resistencia a la quimioterapia y a la hormonoterapia. Bueno, los positivos para ER2. Este es el segundo subtipo molecular. El primer subtipo dijimos que eran ER2 negativos, ¿verdad? Que podían ser luminal A o luminal B. Este receptor, o sea, este tumor positivo para ER2 es el segundo subtipo molecular más frecuente de cáncer de mama invasivo. Se corresponde cerca del 50% de estos tumores son positivos para receptores estrogénicos, pero suele ser baja. Como vimos, es como una línea media que va a separar receptores estrogénicos positivos de los negativos, ¿verdad? Es 50-50.
A menudo tiene falta de expresión de progesterona. Más de la mitad de los cánceres familiares tienen mutaciones en la línea germinal del P53. O sea, si yo tengo mutación del P53, eh, probablemente tenga también mutación del ER2, ¿sí? Y puede haber también receptor estrogénico positivo. Son poco diferenciados, tienen una tasa de proliferación elevada y producen frecuentemente metástasis visceral y cerebral. El trastuzumab, esta es la droga utilizada cuando tenemos positividad para el ER2, ¿verdad? Entonces, hay una droga monoclonal que es específica de ER2 que se utiliza como tratamiento para estos tumores. Entonces, el trastuzumab más la quimioterapia suele ser eficaz en este tipo de tumores, que son ER2 positivos. Y son tumores con forma truncada, los tumores con forma truncada ER2 carecen de lugar de unión para la droga. Por eso es que siempre hay que hacer la subtipificación molecular, porque yo no le puedo tratar a todas las pacientes por igual. No es lo mismo tratarle a una paciente que es ER2 negativo y receptor estrogénico positivo, que tratarle a una paciente que es receptor estrogénico negativo y ER2 positivo, o a otra paciente que es triple negativo, o sea que es negativo para estrógeno, progesterona y ER2. O sea, el tratamiento es distinto y justamente en base a esa clasificación molecular es que se hace la decisión terapéutica y también obviamente se puede ver el pronóstico de estas pacientes. Entonces los tumores con forma truncada de ER2 carecen de lugar de unión para la droga. Bueno, y así es como nosotros informamos, ¿verdad? Estas son las formas o los tres panoramas que podemos tener cuando hablamos del ER2, ¿verdad? Podemos tener un ER2 fuertemente positivo, como se ve aquí abajo, ¿verdad? Que nosotros informamos como tres cruces, ¿sí? Donde se ve súper bien, ¿verdad? La positividad para este anticuerpo, donde normalmente abarca toda la membrana celular. Podemos tener un ER2 positivo, una cruz que se denomina inequívoco o equívoco, ¿verdad? Que sería dos cruces, donde vemos aquí en el equívoco, vemos que hay positividad, pero es leve, ¿verdad? Vemos que de repente la membrana se tiñe en parte, ¿verdad? Pero no es como tres cruces, ¿verdad? Que es el positivo ER2. ¿Por qué? Porque justamente esta positividad que hace que sea equívoco es menos del 10% de estas células tumorales nomás son positivas. El resto es negativo. Y el negativo, que es el inequívoco, en este caso, ¿verdad? Sería una inmunohistoquímica, una cruz, donde vemos que prácticamente más del 10% de las células tumorales son negativas. Eso en cuanto al ER2. Por otro lado, tenemos los tumores triple negativos, o también llamados basales. Estos son tumores que son el tercer subtipo molecular principal, ¿verdad? Que se corresponde hasta el 15%. Es más frecuente en los cánceres de mujeres premenopáusicas y afroamericanas. La mayoría de los carcinomas que aparecen en mujeres con mutaciones del gen BRCA1 son de este tipo, ¿verdad? Son basales, no son luminales, sino que son basales. Y hay expresión de marcadores de células mioepiteliales. Hay una alta proliferación y crecimiento rápido y son tumores que metastatizan rápidamente. Ahora, normalmente se van a vísceras o al encéfalo. El 30% tiene respuesta quimioterápica completa. Bueno, esa es la clasificación molecular, ¿sí? Entonces tenemos esos tres panoramas dependiendo de nuestros receptores estrogénicos y también dependiendo de nuestro ER2. Bueno, eso en cuanto a la clasificación molecular. Por otro lado, tenemos obviamente la clasificación histológica. Y cuando hablamos de clasificación histológica, podemos tener el carcinoma ductal infiltrante, también llamado no specific type o NOS por sus siglas en inglés. em, y es el que se origina a partir de las células del conducto, ¿verdad? O sea, a partir de toda la zona ductal mamario. Por lo general es un carcinoma que es cirro, o sea, es duro, sólido, firme, con mucha desmoplasia, mucha fibrosis. Vamos a ver que mide 1 a 2 centímetros de diámetro en promedio, son masas sólidas de límites irregulares, estrellados.
Y en la histología lo que llama la atención es la presencia de conductos. Cuando yo voy a hacer em, o sea, voy a estadificar o voy a grabar un cáncer ductal de mama, yo lo que tengo en cuenta son tres parámetros, ¿verdad? Un score que se llama de Nottingham, que ya les voy a hablar. Tengo en cuenta primero el núcleo, ¿verdad? La forma del núcleo, qué tan atípico es, qué tantos nucleolos tiene, ¿sí? El núcleo de la célula. Por otro lado, la formación de túbulos, si es que forma o no luces glandulares, qué porcentaje del tumor presenta túbulos. Y por otro lado también la cantidad de mitosis, cuántas mitosis veo por campo de gran aumento. Aquí por ejemplo vemos una, pueden haber inclusive muchas veces si el tumor es más proliferante tiene muchas mitosis. Entonces, en este caso, por ejemplo, un carcinoma ductal de alto grado, un grado 3. Yo veo que no forma tantos túbulos, tantas luces, los núcleos son superplomórficos, atípicos, ¿sí? Y puede haber muchas mitosis por campo de gran aumento. Estos pueden tener positividad para receptores de estrógeno y progesterona, ¿verdad? Que habíamos visto. Estos tumores son bien diferenciados, tienen múltiples patrones, ¿verdad? Criforme, lobulinar mucinoso, pueden estar asociados inclusive a carcinomas intraductales. Y podemos tener los diferentes niveles de expresión de ER2. Dijimos 3 cruces cuando es bien positivo, 2 cruces si es que hay parte, más del 10% de las células tumorales son positivas, su membrana positiva, menos el 10%, vamos a ver que también es una cruz y cuando ya no tiene nada es pobremente diferenciado, ¿verdad? O sea, en realidad aquí luego ya se considera pobremente diferenciado el tumor. Bueno, y eso es lo que dijimos, era el score de Nottingham, el índice histológico de Nottingham, que lo que determina es el grado de malignidad de estos tumores ductales. Entonces se tiene en cuenta el porcentaje de formación de túbulos en más del 75% del tumor se le asigna un score 1, túbulos en 10 al 75% del tumor se le asigna un score 2 y túbulos en menos del 10% del tumor se le asigna un score 3. Entonces se le da un número 1, 2 o 3 dependiendo de la cantidad de túbulos que tenga el tumor. Acá, por ejemplo, vemos que hay luces súper bien, ¿verdad? Se ven muchas luces, más del 75%, por tanto es un grado 1. Y aquí prácticamente no hay luces tubulares, por tanto es un grado 3. O sea, se le da un score 3 porque hay que sumar, ¿sí? Entonces, no es solamente los túbulos, dijimos Nottingham, sino que también son los núcleos y las mitosis, en este caso el grado nuclear. Entonces, yo lo que tengo que hacer es fijarme en los núcleos de las células tumorales. Pueden ser núcleos pequeños, uniformes, se le da un score 1, un grado 1, núcleos grandes con nucleolos y moderada variabilidad en forma y tamaño, que sería un score o núcleo 2. Y el de tipo 3, que sería un grado 3, que ya es muy atípico, ¿verdad? Que hay mucho pleomorfismo. Y por último, el número de mitosis, ¿verdad? La cantidad de mitosis que observamos. Si observamos de 0 a 9 mitosis, se le da un número 1, 10 a 19, número 2, más 19, número 3. O sea, y lo que se hace posteriormente es meter dentro de este score, ¿verdad? Esta es la escala de gradación de Nottingham. Entonces, la sumatoria de esos tres grados, ¿verdad? Si es núcleos, túbulos y mitosis, lo que vamos a hacer es hacer la suma completa para ver si el tumor es bien, moderado o pobremente diferenciado, dependiendo del puntaje que se le asigne en total. Bueno, eso en cuanto a carcinoma ductal. Por otro lado, tenemos el carcinoma lobulillar de mama. El carcinoma lobulillar es el que se forma aquí en los lobulillos mamarios. Esto se origina por lo general en la porción secretora del lobulillo, frecuentemente es bilateral. Eso tiene el carcinoma lobulillar, a diferencia del ductal, que se suele ver más en el cuadrante supraexterno de la mama, ¿verdad? Izquierda sobre todo. Em, el lobulillar suele ser bilateral o multicéntrico, tiene un patrón que es metastásico, diferente a otros tipos, ¿sí? Y puede metastatizar a serosa, tubo digestivo, ovario, útero, cerebro y meninges. Bueno, y como ven, esto parece un carcinoma in situ lobulillar y esto ya sería el infiltrante, ¿sí? Entonces tiene un patrón infiltrante en fila india, ¿verdad? Son todas células epiteliales que infiltran
pero al ser lobulillar se desprenden del lobulillo y van infiltrando en forma discohesiva, ausencia de cohesión. Tiene poca desmoplasia, poca fibrosis, no forma túbulos y las células pueden tener un aspecto en anillo de sello con cierta frecuencia. Pueden tener positividad para receptor estrogénico, en este caso, aquí vemos. El carcinoma tubular versus carcinoma lobulillar en la expresión de caderina. ¿Se acuerdan que la E-caderina dijimos que es una proteína de unión lateral-lateral? O sea, unión de células epiteliales, ¿verdad? Que justamente es positiva en el ductal, positiva en el tubular, pero es negativa en el lobulillar, porque justamente lo que hace el lobulillar es perder esa cohesividad celular. Y como vemos acá, eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar el lobulillar de lo que sería el ductal. El carcinoma tubular, comparado con este carcinoma lobulillar, vemos aquí el lobulillar como es negativo. Son todas estas células sueltas que están ahí. Y aquí las que están formando este tumor son todas positivas, ¿verdad? Porque forman luces tubulares. Entonces el carcinoma lobulillar es E-caderina negativo. Bueno, el otro carcinoma que también vamos a estudiar, ¿verdad? Vimos al ductal, vimos al lobulillar, es el medular. El carcinoma medular ocurre más en mujeres jóvenes, 13% de los cánceres mamarios, mujeres portadoras del gen BRCA1, ligeramente mejor pronóstico que el carcinoma ductal infiltrante clásico, a pesar de la presencia de factores más pronósticos. Acuérdense que aquí el carcinoma medular, ¿qué tenía? Tenía muchos linfocitos, ¿sí? Entonces, por más de que de repente pueda tener aneuploidía o receptor hormonal negativo o una alta tasa de proliferación, no tiene sobreexpresión del ER2 y tiene muchos linfocitos. Bueno, este es el carcinoma medular, para que vean, es un tumor, como bien vemos, bien delimitado aparentemente, y tiene una consistencia blanda, a diferencia del ductal que era más sólida porque tenía mucha fibrosis y mucha desmoplasia estromal. Bueno, este es el carcinoma medular, como vemos, tiene bordes expansivos, hay un crecimiento sincitial epitelial, ¿verdad? Son como células que están proliferando así en forma totalmente desordenada, formando nidos. Pueden tener núcleos con nucleolos prominentes y la presencia de todas estas otras células, que son las células linfoides. El infiltrado linfocítico y células plasmáticas rodeando y acompañando a las células epiteliales que tienen ese patrón sincitial es característico y típico del carcinoma medular. Bueno, el carcinoma coloide. El coloide es también llamado mucinoso. Es como el cáncer de colon, como el cáncer, todos los cánceres que vimos que tenían células de anillo de sello y que en realidad producían, eran mucosecretantes, producen muchos lagos de mucina, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver que el carcinoma coloide es un tipo poco frecuente. Se ve en mujeres de edad avanzada, tiene mejor pronóstico en relación al carcinoma ductal infiltrante, suelen ser diploides y su incidencia es ligeramente mayor en mujeres con mutaciones BRCA1. Bueno, para que veamos macroscópicamente, tiene un aspecto gelatinoso, ¿verdad? Son tumores blandos, grisáceos, aspecto gelatinoso, bien delimitados, hemorrágicos. Y como vemos acá, ¿verdad? Vemos la presencia de células epiteliales que son todas células de adenocarcinoma, pero que son mucosecretantes, ¿verdad? Y están nadando todas ellas en un nido de mucina. Son células tumorales bien diferenciadas que flotan en lagos de mucina con escasas figuras mitóticas. Ese es el carcinoma coloide o mucinoso, que es lo mismo. El otro carcinoma es el carcinoma tubular. El carcinoma tubular es parecido al ductal, pero es pequeño, ¿sí? En este caso vamos a ver que es multicéntrico, tiene entre el 10 a 56%, es bilateral, tiene excelente pronóstico y puede tener metástasis en menos del 10% de los casos y ser diploide. Expresan receptores hormonales. Entonces, este es un carcinoma tubular, como vemos acá, ¿sí? Y es pequeño aparentemente a la histología, ¿verdad? Vemos acá, es muy parecida a la histología, a lo que habíamos visto, ¿verdad? Esa cicatriz radial, la anosis esclerosante, justamente el diagnóstico diferencial se establece con este tipo de proliferación epitelial. En este caso vemos que son células epiteliales tubulares, todas ellas
atípicas, ¿verdad? Y que están metidas dentro de lo que sería un estroma fibroso. El diagnóstico diferencial se hace con cualquier lesión esclerosante benigna, ¿verdad? Pero en estas lesiones esclerosantes benignas vamos a tener presencia de células mioepiteliales, cosa que no hay aquí porque estamos hablando de un carcinoma infiltrante. Bueno, el carcinoma secretorio, este es un carcinoma raro, ¿sí? También llamado carcinoma juvenil, forma más común en niños, excelente pronóstico y una sobrevida casi 100% a los 5 años, peor sobrevida en mayores de 30. Entonces, a medida que más hablamos de carcinoma secretorio en pacientes adultas, vamos a ver que tiene peor sobrevida. Son triple negativos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los de tipo basales, verdad? O sea, cuando hablamos de la clasificación molecular, hablamos de los tipos basales que eran triple negativos, que tienen peor pronóstico. Macroscópicamente son pequeños, bien definidos, cercanos a la areola y a la microscopía tiene formaciones tubular-alveolares, focalmente papilares, de células sin atipia con citoplasma vacuolado, sinofílico, núcleo prominente, margen expansivo y alinización central y raras figuras mitóticas. Entonces son formaciones tubulares, pero que tienen una secreción central eosinofílica. Y el citoplasma de todas estas células también es bien eosinofílico. Si es que hacemos una coloración de paz, vamos a ver que es positiva y hasta sea resistente, ¿verdad? Esa secreción es positiva para paz. Aquí también vemos otra coloración de paz, aquí también vemos otra coloración de paz. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, y por último, para ir cerrando, vamos a hablar del carcinoma inflamatorio, ¿verdad? Que acá sí estamos hablando ya de un tumor maligno de mama que abarca prácticamente toda la mama. Vamos a ver que produce todos los signos inflamatorios que conocemos, ¿verdad? Calor, dolor, rubor, tumor, ¿verdad? Es raro, es hasta el 3% nomás de los cánceres de mama. La piel es caliente, enrojecida, tiene una apariencia en cáscara de naranja, ¿verdad? Piel de naranja. Tiene mayor probabilidad de metástasis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo que ocurre es que todos los conductos linfáticos o todos los vasos linfáticos de esta mama están totalmente ocupados por émbolos tumorales. Siempre se clasifica en etapa 3B. ¿Sí? O sea, una vez que yo tengo un cáncer inflamatorio con retracción de pezón, con todos los signos inflamatorios, con la piel de naranja, es un estadio 3B y tiene mal pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver todos los vasos linfáticos ocupados por émbolos tumorales. Entonces, hay invasión tumoral dentro de todos los vasos linfáticos de la dermis. Bueno, y los principales factores pronósticos en el cáncer de mama. El pronóstico siempre va a depender, primero, de su característica biológica, como dijimos, ¿verdad? Esa clasificación molecular es demasiado importante, hacer la determinación de los receptores del ER2 y también ver la diseminación. Obviamente, hacer el estadio TNM. T del tamaño tumoral, N metástasis ganglionar y M metástasis a distancia. Entonces, carcinoma in situ invasor, el tamaño tumoral. Si la enfermedad es localmente avanzada, si tiene metástasis ganglionar o metástasis a distancia, si se trata de un carcinoma inflamatorio o si es que hay invasión linfovascular. También el subtipo histológico, si es ductal, lobulillar, mucinoso, cuál es la variante histológica, el subtipo molecular que ya dijimos, el grado tumoral, si es un grado 1, 2 o 3, de acuerdo al score en Nottingham que vimos, receptor estrógeno progesterona, sobreexpresión del ER2/neu y la tasa de proliferación, que siempre también es importante hacer el conteo mitótico. Bueno, y este es el TNM, ¿verdad? Que nosotros tenemos en cuenta, de acuerdo al tipo para la estratificación, ¿verdad? Del cáncer de mama, de acuerdo al tipo de tumor, ¿verdad? Y el tamaño del tumor. Cuando estamos hablando de tumores de más de 5 centímetros, mucho ojo, ¿verdad? Porque siempre hay que ver, inclusive si es que estamos hablando de cualquier tamaño, ¿verdad? Ya mayor a 5 centímetros, hay que ver los ganglios, la positividad de los ganglios, si es que es positivo o negativo, cuántos ganglios son positivos. Si es que no hay metástasis, bien, ¿verdad? O sea, el pronóstico a 10 años es mayor. Pero si es que estamos hablando de metástasis ganglionar y aparte metástasis a otros órganos, como dijimos, a las vísceras, al hígado, pulmón, al cerebro, la sobrevida es a 10 años menor, 5%. Entonces siempre hay que tener en cuenta también esto
a la hora de estadificar un cáncer de mama. Muy bien. No sé si tienen preguntas o dudas.